Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 21. Hoy es la segunda parte de esta exposición bíblica. ¿Todos tienen bosquejo? Allá en el fondo están faltando uno. Un par allá atrás. Ahí le están acercando. Acá también. No. Sí, gracias. Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 21. Una vez que leamos, mantengamos ahí la Biblia abierta para seguir la lectura a medida que vamos exponiendo los versículos. Muchas gracias a los chicos que estuvieron repartiendo. Allá estaría faltando uno. Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por este momento en el cual podemos compartirla. Te rogamos en tu misericordia que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento para poder comprender cuáles son las verdades universales que se encuentran en este pasaje, que son necesarias para nuestra vida, que al entendernos podemos creerla y que al creer entonces podamos obedecerla, Señor, para que de esta manera nuestra vida sea edificada. Ruego que nos ayudes, que nos asista por medio de tu Espíritu Santo y nos guíes, y en este momento tu nombre sea glorificado por medio de este momento de adoración a tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es el mismo de la semana pasada, esta sería la segunda parte. La salvación conlleva un cambio de vida. La salvación conlleva un cambio de vida. Esta semana leía una historia acerca de un funcionario de un gobierno que visitó un hospital mental. En su recorrido lo acompañaba el responsable, el superintendente de aquel lugar. Cuando se acercaba al final de la visita, el funcionario le preguntó cuántos pacientes había en el hospital. Unos 800, le respondió el director. 800 pacientes, personas que están enfermas y que no son responsables de lo que hacen. Debe de haber muchos ayudantes empleados para conseguir que todas estas personas cuya mente está en desorden se porten bien, dijo el funcionario. No muchos, contestó el director. En realidad, solo se necesitan 30 empleados para cuidar a todos los pacientes. Esto me sorprende, volvió a decir el funcionario, porque suponiendo que todos ellos se pusieran de acuerdo en contra de ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer 30 empleados en contra de 800 locos? Eso no nos preocupa mucho, volvió a responder el director del hospital. Los locos nunca se ponen de acuerdo. La moraleja de la historia
era que es esperable que entre personas con trastornos en la mente es probable que no haya acuerdo y cooperación. Pero, ¿cómo puede ser posible que algo similar ocurra entre los hijos de Dios? ¿No es lógico que siendo un cuerpo los creyentes se sirvan y se edifiquen mutuamente? Algo de esto se trata justamente en la sección de la carta, en esta sección, y en particular en esta segunda parte de este sermón. Parte de la nueva vida que los creyentes han recibido se refleja en un cambio en las relaciones con los demás. Y esto se nota de manera especial con un grupo de personas o de creyentes en particular, los miembros de una misma iglesia local. Es con cada persona de tu entorno que tenés que mostrar amor, pero sin lugar a dudas el esfuerzo por amar de manera genuina es puesta a prueba justamente mucho más de manera especial con la familia en la fe, con nuestros hermanos. Ahora, de toda la Iglesia Universal, es específicamente con los demás creyentes a los cuales decidiste unirte en una misma iglesia local, con los que tenés las mayores responsabilidades y compromisos justamente de cooperación y de edificación mutua. Ellos, más que cualquier otra comunidad de santos, te conocen más. Y por lo tanto, son ellos los que más saben acerca de tus necesidades, de tus luchas, de tus fortalezas y flaquezas. Son ellos los que oran más por vos y se preocupan más por tu vida. Tu deber es, de acuerdo a la salvación que Dios te ha otorgado, interactuar y servirles de una manera que honre al Señor. Por lo que entonces, pensando en todo esto, creo que esta segunda parte va a ser de mucha edificación para tu vida, porque te va a ayudar a entender que la nueva vida que tenés en Cristo es una nueva vida respecto también a tu nueva familia en la fe, en la iglesia local a la que perteneces. El tema entonces del sermón es el mismo de la semana pasada. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a cumplir con los deberes propios de su nueva vida. A partir de lo que Dios ha hecho por tu vida, sos llamado a cumplir con los deberes propios justamente de esta nueva vida que has recibido. ¿Cuáles son esos deberes? Bueno, el texto presenta 3 categorías que engloban a estos requerimientos. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? Qué bueno. Vamos a ver entonces la segunda categoría. La primera la hemos visto el domingo pasado. Esta segunda categoría justamente es que es necesario que los creyentes tengan actitudes adecuadas mutuas o de unos a otros. Es necesario que los creyentes tengan actitudes adecuadas de unos a otros. Esto lo vamos a ver del versículo 10 al versículo 13. La segunda parte de este sermón vamos a parar solamente aquí y quedará para el próximo domingo la tercera, creo, y ya última parte. El pasaje entonces aquí prosigue, a partir de lo que vimos la semana anterior, con una segunda parte que está conectada con la anterior. Versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, ¿cómo se relaciona con la anterior? En la primera sección, que abarcaba el versículo 9, observamos que justamente hay un llamado muy fuerte a un tipo de conducta personal muy claro que es fundamental para la nueva vida en Cristo. ¿Cuál era esa actitud personal adecuada? Que cada creyente debe vivir y obrar con un amor que sea sin fingimiento, dijimos. Y junto con eso también se mencionaba el deber, el requisito de aborrecer lo malo, o sea, todo lo que no honra al Señor, y seguir lo bueno, que era, dijimos, adherirse firmemente a todo lo que sea de su agrado. A partir de eso, se puede entender entonces cuál es la conexión que le da base a este mandamiento que empieza acá en el versículo 10 y a todos los que van a seguir después en estos versículos. ¿Cuál es esa conexión? Bueno, si tu vida está conducida por un amor y una santidad genuina, todo lo que Dios te pida que hagas en relación con tus hermanos,
no va a ser difícil porque tu motivación va a ser justamente la correcta. Si tu conducta personal es la adecuada, tu conducta con los demás también va a ser adecuada. O dicho de otra manera, si amás sin fingimiento, te va a importar cumplir con los deberes respecto a los demás porque verdaderamente los aprecias y querés lo mejor para ellos. Y por otro lado, si tu corazón está en una búsqueda constante de la santidad, lo más lógico es que te importe también la santidad de otros, porque deseas que ellos también sean cada día más semejantes a Cristo. Y por lo tanto, vas a estar dispuesto a hacer todo lo que te corresponda para ayudarlos en esa meta. Esto vale evidentemente para este primer deber que empieza aquí en el versículo 10, como decía, para todo lo demás. Ahora, habiendo aclarado esto, volvamos a meditar en el primer requisito mencionado en esta sección. Vamos a ver que cada requisito es cortito y algunos están como agrupados y vamos a ir viendo cada uno en detalle. El primero que aparece, lo vamos a leer, dijimos que era amados los unos a los otros con amor fraternal, siendo el amor genuino una virtud esencial de la vida nueva en Cristo. No llama tanto la atención que sea justamente el primer requisito que se solicita al creyente en cuanto al deber de sus hermanos. No nos llama la atención que justamente el primero que hable es acerca de amarnos fraternalmente los unos a los otros. En 1 Juan capítulo 4, versículo 21, el apóstol Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Sencillo, ¿no? Hace un rato nos decían, cortito, Juan dejando bien en claro. De hecho, si recordamos las palabras del mismo Señor Jesús, pone al mandamiento de amar a los demás casi a la misma altura que el primer y grande mandamiento. En Marcos capítulo 12, versículo 28 al versículo 31, dice así la palabra del Señor, acercándose uno de los escribas que los había visto disputar y sabía que les había respondido bien, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente, y aquí está el énfasis, dice el Señor Jesús, no hay otro mandamiento mayor que estos. Miren la importancia que le da Dios al amar a los demás. Pablo determina que el amor por los demás es en definitiva el resumen de la ley, ya que en este mandamiento justamente se resumen los mandamientos de la ley mosaica respecto a todas las relaciones humanas. En Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, ya lo veremos más adelante, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, y cita algunos mandamientos, ¿no?, de la ley de Moisés, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es la esencia de la identidad de cada hijo de Dios, el amar de forma genuina a otros. Uno de los patrones de conducta, uno de los frutos esperables más comunes en la vida de cada creyente es que ame a los demás de manera genuina. Es un rasgo de tu identidad nueva. Ahora, mirando con más detalle, podemos notar dos cuestiones más a considerar en cuanto a este deber mencionado. La primera es que se requiere que, ¿cómo sea este amor? Unos a otros, de unos a otros. O sea, que es algo mutuo. Por lo tanto, el requisito de amar de verdad no va dirigido a algunos de los miembros de la iglesia local, sino ¿a quién? A todos. Vos y yo. Y él, y él, y él. A todos. No hay ninguno que se pueda escapar de este requisito,
ni que tenga derecho a mirar para otro lado en cuanto a esto. No hay nadie que pueda decir, yo no, yo no, no, vos sí, vos sí, vos sí. Es más, hasta se puede decir que justamente si hay algunos miembros que no responden de manera, que responden de manera negativa a este requisito y no aman a los demás de manera adecuada, todo el cuerpo se va a ver afectado. Ya que justamente entendemos que hay una unidad espiritual entre los miembros que produce que lo que uno hace repercute en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. En 1 Corintios 12, versículo 25 en adelante, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si esto es así, entonces, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo que entonces, si hay, por así decirlo, eslabones dentro de la iglesia local que rompen la cadena, entonces eso va a perjudicar el crecimiento de todos los demás. Así que todos somos llamados a cumplir este requisito. La siguiente cuestión para ver que tenemos que considerar, creo que puede brotar de la siguiente duda. Dice, bueno, amar los unos a los otros. Y la pregunta sería, ¿quiénes serían los unos y los otros que este mandamiento menciona? Bueno, es claro que si solamente los creyentes genuinos pueden amar como Dios ama, en Romanos 8:14 se nos dice, no hablo un poco de esto, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son estos los que pueden amar de manera genuina. Pensando en esto podemos llegar a la conclusión de que se está refiriendo justamente a la familia en la fe. Esto se comprueba además porque el mismo texto nos remarca que la actitud amorosa debe ser un afecto o un amor fraternal. Aquí la idea es como un amor que es propio de hermanos. De una manera general, este mandamiento debe ser cumplido con cada creyente que conozca, pero, como mencionaba en la introducción, de una manera más específica e íntima con los hermanos de tu propia iglesia local. ¿Por qué con ello? Bueno, porque es con ellos que tenés las responsabilidades más fuertes de cuidar y de servir, ya que son miembros del mismo cuerpo como parte de esta misma iglesia local. Fíjense, lo hemos visto ya un poquito cuando hablamos en Romanos 12, versículo 4, versículo 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, todos cumpliendo una función dentro de lo que sería la iglesia local. Tenemos un compromiso y un servicio mutuo específico dentro del marco de la iglesia. Y yo sé que muchos, ya lo hemos hablado un tiempito atrás, pero hay gente que dice, no, pero no existe algo como iglesia local e iglesia universal, es todo iglesia. Bueno, si como muchos afirman no hubiera distinción entre iglesia universal e iglesia local, entonces sí, realmente no existiría un compromiso más cercano con los miembros de una congregación. Pero como esa distinción, la de iglesia universal e iglesia local, sí es bíblica, y algunos ejemplos tenemos en la misma carta, por ejemplo, en Romanos 16:1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, una iglesia en particular. ¿Pero cómo? ¿Ahí está toda la iglesia universal? No, está la iglesia local particular de Cencrea. Y después en versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, que estaba todos los creyentes de toda la historia en la casa. No, está hablando de la iglesia que justamente usaban el lugar o donde vivían Priscila y Aquila. Entonces, si existe justamente una distinción entre iglesia local e iglesia universal, la realidad es que tenés un compromiso más estrecho con ellos, con los creyentes de tu misma iglesia local, que con todo el resto de los hermanos en la fe. Ahora, ¿esto quiere decir que no hace falta, que Dios no te está llamando a amar a hermanos en la fe de otras iglesias o denominaciones? No, claro que no. No es eso lo que estoy diciendo ni lo que la Biblia justamente enseña, sino que lo que estoy queriendo mostrarte es que
así como el creyente debe amar sin excepción a todos sus hermanos, debe amar también de una manera más íntima y comprometida a los hermanos con los que Dios en su providencia lo unió como parte de la misma congregación. Por lo que entonces, en conclusión, el primer deber podría leerse así: ámense de manera genuina los unos a los otros con el afecto propio de una verdadera familia en la fe. Ámense de esa manera. Ámense como si fueran una familia, porque son una familia. ¿Ves a todas las personas que están alrededor tuyo, todos los miembros que están aquí alrededor tuyo? Bueno, ellos son como tus hermanos, como tus padres, como tus madres, como tus abuelos. Son parte de la familia que Dios te ha dado. Es un afecto fraternal como hay en una familia que se ama de verdad, de manera entrañable, lo que Dios espera que haya en tu vida y en la mía, porque es lo que corresponde a tu nueva vida en Cristo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que Dios desea, como uno de los primeros requisitos. El segundo deber mutuo va por una senda parecida. Volvemos al versículo 10. Dice: en cuanto a honra, prefiriéndose o prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ven? Hay claramente aquí una señal de que es mutuo. No solo que debe existir un afecto fraternal de unos a otros, sino que respecto al tema de la honra debemos preferir poner estima de forma preponderante a los demás antes que a nosotros mismos. Que justamente eso sea sin hipocresía ni falsedad, como aquel que está aplaudiendo el mérito de otro mientras que por dentro es de envidia, ¿no? Como a veces digo, ¿no? Como esa chica que está en el concurso de belleza y que salió primera princesa, ¿no? Y que ve a la reina y que tiene que saludar por protocolo, pero por dentro se está muriendo. Una bronca tiene, pero tiene que aplaudir. Esa no es la manera de dar honra a otros. Esa no es la manera, eso es hipocresía. Y ya dijimos que el amor tiene que ser sin fingimiento. Algo similar a esto se menciona en la carta de Filipenses. El punto de este lineamiento es que andes con humildad, teniendo en mayor estima, en mayor respeto y honra a tus hermanos por sobre vos mismo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque eso es lo que Dios te manda hacer. Dios te dice que hagas eso. Y porque esa actitud justamente sigue el ejemplo de Cristo. Él se despojó temporalmente de la alabanza en los cielos para venir a este mundo y tomar forma de siervo. Luego de Pablo en Filipenses mencionar lo que quería de los hermanos, le menciona por qué. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo, hermanos, siendo Dios, no priorizó su propia honra, ¿cuánto menos deberían procurarla los cristianos? Como remarca un comentarista bíblico, honrar no significa adular o elogiar con hipocresía, teniendo la esperanza de recibir halagos recíprocos o ganar el favor de la persona honrada. Aquí el apóstol tiene en mente todo lo contrario, porque dar preferencia en cuanto a honra
consiste en mostrar un aprecio y admiración genuinos los unos a los otros dentro de la familia de Dios. Debemos estar prestos para mostrar respetos, prestos para reconocer los logros de los demás y prestos para demostrar amor genuino sin celos y envidia que no corresponden al amor verdadero. El mandato busca entonces que los cristianos de manera mutua pongan en mayor estima y honor al resto de los miembros, porque así lograrán vivir en armonía y unidad a pesar de sus diferencias. En Filipenses 2:2, justamente un par de versículos antes de lo que leía, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante, y tomo simplemente un segundo, cuando aquí dice sentir lo mismo. Porque hace un tiempo atrás tuvimos un problema en cuanto a una desviación de entender mal este texto. Sentir una misma cosa, como menciona aquí el pasaje de Filipenses, no se refiere a que todos nos guste el dulce de leche o el mate dulce o el mate amargo, o que todos tengamos las mismas costumbres. Ni siquiera quiere decir que tiene que haber completa unanimidad en temas doctrinales que no son esenciales a la fe, que están en tercer o cuarto orden de importancia, como para entonces no poder convivir en paz. Se refiere justamente a sentir una misma cosa, a tener un mismo amor, un respeto y una valoración de unos a otros, que son justamente actitudes que van a ayudar a mantenernos enfocados en las montones de cosas en las cuales coincidimos con los demás y a tolerar con paciencia las diferencias que no sean significativas. Y justamente así cuidarnos de que haya alguien que quiera justamente imponer su propia visión personal de las cosas sobre el resto, como era, por ejemplo, Diótrefe, que se menciona en 3 Juan 9:10. El problema de pensar que en todo tenemos que coincidir va a llevar a que entonces el león reinante imponga su posición a todo el mundo y que a todo el mundo le tenga que gustar el dulce de leche y que a todo el mundo le tenga que gustar el mate amargo, cuando no debería ser así. Fíjense qué pasaba con Diótrefes en 3 Juan 9:10. Yo os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo, ¿qué hace? Bueno, respeto las diferencias. No, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Probablemente este hombre era de los que tenía una idea errada, ¿no?, sobre sentir las mismas cosas. Él decía, bueno, no sentí lo mismo que yo, afuera. Qué error, ¿no? El siguiente requerimiento apunta a otro asunto importante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este deber apunta a la actitud mutua de los creyentes en cuanto al trato y el servicio para con los demás. No pueden andar los creyentes de forma perezosa o hacer las cosas con inconsistencia, con falta de fervor o, como diríamos nosotros, con actitud de lunes o de cero gana, ¿no? Poniéndole cero gana. ¿Cómo está? No, cero gana tengo hoy. No, esa no es la actitud a la hora de servir a los demás, a la hora de servirlos mutuamente. Sino que todo lo que sea digno de hacer en el servicio al Señor para los demás tiene que realizarse con entusiasmo, con interés y con compromiso. Cada momento cuenta y cuando hay algo que debe hacerse con prontitud, tú deberes actuar con la diligencia que justamente la circunstancia merita. Como diríamos nosotros, si es para ayer, es para ayer. Nos cuesta a veces esto, pero es así. Aquí dicen, lo que requiere diligencia, no hay que actuar con pereza. Es claro que en la nueva vida que los creyentes tienen respecto a la edificación mutua por medio del servicio no hay espacio para ser ociosos ni indolentes. Si amo genuinamente a mis hermanos, me van a importar sus vidas y por lo tanto no hay lugar para la pereza, ya que justamente la pereza sería justamente, ¿qué cosa? De acuerdo a lo que vimos.
tolerar algo que no es bueno, que no honra al Señor. Pero además, considero que la actitud colectiva de unos a otros tiene que ser la de no desperdiciar el tiempo, sino usarlo de forma recta, piadosa, sabiendo que por ello también vamos a dar cuenta a Dios. En Efesios 5, 15 y 16 algo de esto se nos habla. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, en Proverbios 13:4 se nos muestra que el Señor no se agrada del perezoso. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En cambio, Dios promete honrar todo acto de amor diligente del creyente hacia los demás. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, esto es apremio, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, ¿qué? De que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El pasaje remarca con claridad que la actitud al servir al Señor tiene que ser la de hacerlo con un espíritu ferviente, fervientes en espíritu, con un espíritu ferviente. Es interesante que esta actitud fervorosa, aquí en este pasaje, aunque no se ve del todo, es un verbo que está en presente activo, lo que remarca que la idea de un fervor en espíritu, un fervor que sea piadoso, que sea santo, es uno que es constante. No va a depender ese fervor de la circunstancia. Hoy estoy gozoso, entonces soy fervoroso, mañana estoy apocado, entonces no soy fervoroso, no. Hoy estoy animado, entonces soy fervoroso, mañana estoy desanimado y entonces me tienen que estar empujando como una carretilla. No depende de mi estado de ánimo el servir con diligencia a otros. Tampoco de las características del servicio que se presta. O sea, que esto va en contra de la actitud de aquellos cristianos que sirven con fervor solo en los que les conviene. O los que les parece algo más atractivo en su gusto personal, en eso le ponen ganas. O que tal vez hace algo con diligencia porque piensan de que eso va a traer los elogios de los demás. Y lo que saben que nadie lo ve, no importa tanto. No es eso, no es así. Eso no honra al Señor. Y definitivamente no edifica las relaciones mutuas dentro de la iglesia, hermano. Y es importante esto. Es importante que guardes tu corazón de la pereza o de la falta de compromiso en la iglesia local. Porque incluso tus actitudes perezosas, indolentes, inconsistentes, pueden ser de tropiezo para los demás. Para otros que luchan con esta clase de pecado, puede justamente provocarles una imitación pecaminosa. La pereza es muy contagiosa, en Argentina más que en ningún otro lugar, parece. Usted ve en la calle, ¿no? 20 y uno solo trabajando. Se contagian, se reproduce la pereza. Seamos cuidadosos que nuestra pereza no contagie pereza en otra, que nuestra indolencia, que nuestra inconsistencia no haga que otros nos imiten. No seamos de tropiezo para otros. No seamos de tropiezo para aquellos que tal vez se esfuerzan en servir y que ver tu indolencia les genera desánimo. Yo me esforcé ahí haciendo la plancha, ¿no? Y genera tropiezo a otro. Es necesario que cada creyente considere esto y en obediencia y fe haga el aporte que le corresponde para que todos sean edificados. ¿Por qué? Porque solamente así el cuerpo va a poder crecer adecuadamente y vamos a poder velar por la unidad y armonía, hermano. Cuando cada uno hace lo suyo de manera diligente, de acuerdo a la ocasión lo merite. El texto prosigue mencionando otros deberes más de los cristianos de unos a otros, de acuerdo a su nueva vida. Versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Este conjunto de deberes tiene un patrón en común, se llama como una tríada, son 3 cosas juntas que están relacionadas. La actitud mutua de los creyentes respecto a los momentos cuando la congregación pasa un tiempo de aflicción. Cuando hay conflictos, cuando hay luchas internas o externas, o cuando parece que la cosa no marcha de todo el bien como la iglesia quisiera, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando la iglesia local enfrenta oposición o cuando tiene un momento de adversidad o un momento de dolor o un momento de quebranto? ¿Qué tendríamos que hacer en ese momento? Bueno, los requerimientos según este pasaje son 3. Los primeros, dice, es mantenerse gozosos en la esperanza cuando vienen esos momentos difíciles. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto algunos capítulos atrás. El creyente tiene una esperanza que es completamente segura. La realidad es que un día todas las aflicciones del presente van a acabar y será un gozo eterno junto al Señor. Eso lo vimos en Romanos 8, 24, 25. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguna vez hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El creyente tiene esperanza, una confianza en lo que todavía no ha llegado. Ahora, pensando en eso, el énfasis en este mandato de unos a otros es el siguiente. Sabiendo lo seguro que es esta esperanza y que todos los creyentes tienen, somos llamados a trabajar por el gozo de los demás, apoyando, sosteniendo y animando los corazones de los demás, en base a la realidad de que pronto, muy pronto, todo será diferente. Que Cristo un día va a regresar, muy pronto va a regresar, y que en muchas situaciones injustas que nos toca pasar como iglesia, sabemos que un día Dios va a hacer justicia. Dios va a vindicar a su pueblo. Incluso respecto a los que nos maltratan, como vamos a ver la semana siguiente en la tercera parte, incluso Él va a juzgar. Y Él se va a encargar. Que a fin de cuentas el quebranto actual no es comparable con la gloria impresionante que nos espera. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. De este mandamiento, en definitiva, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice? Animémonos mutuamente en la esperanza que sabemos que es cierta. Recordemos que cualquier situación ocasional de quebranto no es comparable con lo que nos espera. Animémonos mutuamente en esta realidad para que el gozo esté en cada uno de los miembros de la congregación cuando venga el momento difícil. Pablo entendía esto. Y en 2 Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Nos ayudamos mutuamente para estar gozosos en la esperanza. Pero también, por otro lado, el deber mutuo es sufrir en la tribulación, así dice el texto. ¿Qué significa esto? Sufrir en la tribulación. Bueno, la palabra en el original es hupomenó. No es tanto el concepto como traduce aquí Reina Valera de sufrir o lamentarse en la tribulación, sino más bien la de perseverar, mantenerse firmes en medio de la tribulación. Esa sería la traducción más correcta de este mandato. Por ejemplo, en Biblia de las Américas, en 12:12, fíjense cómo aparece. Gozándoos en la esperanza, y aquí no dice sufrir, aquí creo que lo traduce mejor, perseverando en el sufrimiento. Esa sería la mejor manera de traducirlo. Perseverando en el sufrimiento. Ahora, ¿cómo es posible perseverar en el sufrimiento? Bueno, justamente porque el gozo en la esperanza fortalece al cuerpo para seguir adelante. Entonces el énfasis en este deber, en este requisito mutuo, es el de ayudarnos mutuamente para sostenernos firmes en medio de las tribulaciones que nos toca pasar. Cuando viene la tribulación tenemos que esforzarnos por mantener el gozo en la esperanza, pero cuando viene la tribulación también nos tenemos que ayudarnos para mantenernos firmes en medio de ese momento. A veces, por ejemplo, de manera individual, un miembro está pasando por un momento de aflicción. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el mandamiento? Los demás deben responder a esto, ayudando al hermano quebrantado para que su aflicción sea más fácil de llevar.
Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otros casos, quizás sea toda la iglesia local en conjunto que pasa un momento difícil. Bueno, en ese momento se requiere que más que nunca los miembros se apoyen. No que nos peleemos cuando está todo mal, sino que nos apoyemos en el momento de aflicción. Que se sostengan unos a otros para no bajar los brazos y que en especial los miembros que son más fuertes, más maduros en la fe, cuiden a aquellos que son más débiles para que no cedan a la tentación de querer abandonar la fe cuando viene el momento difícil. En este sentido, cuando viene el momento difícil, creo que lo mejor es no desesperar, no angustiarse desmedidamente y mucho menos el encerrarse en uno mismo, sino contar los unos con los otros en unidad y justamente en oración. Apoyarnos cuando viene un momento difícil, porque va a venir, usted sabe, ha venido muchas veces momentos difíciles en la iglesia. Dios nos pide, estén juntos, manténganse firmes, unidos. Justamente el tercer deber de los creyentes en cuanto a este asunto es mantenerse constantes en la oración. Aunque es cierto que los creyentes deben orar en todo momento, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, en particular en el momento de aflicción, ya sea individual o colectivo, es un tiempo muy importante para orar juntos. Ya que justamente es uno de los recursos más importantes que tenemos y que se nos manda a usar. Muchas veces cometemos el error, estamos mal, vamos a orar, no, después oramos. Oremos juntos. ¿Estás mal? Bueno, juntate a otros hermanos y orá con ellos. Filipenses 1:19, Pablo estaba encarcelado, estaba pasando un momento difícil. ¿Y cuál era su confianza? Dice, porque sé, le dice a los hermanos en Filipos, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Él está diciendo, sé que ustedes están orando y que Dios va a usar eso, probablemente para que me libere. Él confiaba y buscaba y sabía que necesitaba la oración de los demás. Esta fue la actitud de la iglesia del primer siglo cuando pasaron tribulaciones. Oraban de manera persistente, pidiendo a Dios fortaleza en medio de la prueba y que Él en su misericordia pudiera obrar. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado en Hechos capítulo 12, versículo 5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Debemos entonces, hermanos, cumplir con este deber porque es justamente lo que agrada al Señor y además edifica a la iglesia local. En Santiago capítulo 5, versículo 16, en Biblia de las Américas creo que es más claro, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Orá con tu hermano, orá con él. La oración del justo puede mucho, puede lograr muchas cosas. Dios nos manda eso. En resumen, los lineamientos en el momento de la tribulación son claros. Fortalecer el gozo mutuo por medio de la esperanza que todo el cuerpo posee, cooperar en pos de que todos puedan mantenerse firmes y orar fervientemente los unos por los otros para que Dios solucione este asunto, si es su voluntad, y que mientras tanto consuele y afirme los corazones de cada miembro durante el tiempo de aflicción. Esa tiene que ser la actitud adecuada de unos a otros. Esto es lo que se espera de que cada miembro haga de acuerdo a la nueva vida que ha recibido. La última tanda de deberes mutuos entre creyentes se da a continuación, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En este caso nos encontramos con otra clase de situaciones que podrían entenderse con las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un hermano tiene una necesidad? ¿Qué hacemos los demás? ¿Cómo debe proceder la iglesia respecto al tema de miembros que de diferentes formas están requiriendo, como decimos por acá, ¿no?, que se le dé una mano? ¿Qué hacemos? Bueno, los deberes generales, de acuerdo a lo que el texto dice, serían, tenemos que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Hay un hermano en necesidad,
¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Ayudarlo. Hay que tender la mano y proveer, de acuerdo a los recursos con los que se cuentan, de lo que sea suficiente para cubrir las necesidades de aquellos que están pasando un momento difícil, que necesitan ayuda. A veces, bueno, pero nosotros vivimos en una zona medio pobre, podemos ayudar. Eso no tiene nada que ver. Miren, en 2 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo menciona el ejemplo de una iglesia o de iglesias locales en una región que era un ejemplo, porque eran gente pobre, pero había gente más pobre que ella en Jerusalén que estaba necesitando ayuda y ellos quisieron ayudarle. Fíjate lo que dice, mirá, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos querían ayudar. Pablo dice, ¿qué le voy a pedir si son re pobres? No, Pablo, déjanos ayudar. Queremos colaborar. No se hagan problemas ustedes. Quédense tranquilos, ¿no? Es el pastor, ¿no? No, Pablo, queremos ayudar. No nos quites el privilegio de ayudar a nuestros hermanos. Esa es la manera. Y Pablo cuenta el ejemplo justamente para llamar la atención a los corintios que ellos sí estaban mejor, que habían tenido la propuesta de hacer esta colecta para la iglesia en Jerusalén, pero que todavía estaban dando vuelta. ¿No? Seguían dando vueltas, sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno, sí, y nadie hace nada, pero entonces Pablo le dice, miren, los de Macedonia escucharon su propuesta y ya se engancharon y ya hicieron eso. Y ustedes ya está, ¿no? Me imagino. ¿No? Le dice, por la duda voy a mandar antes a alguien, ¿no? Porque ya veo que llego yo con un hermano diciéndole, mirá, no sabes qué bendición en Corinto y todavía no hicieron nada. Hay que actuar con generosidad, ayudar. Tender la mano. De nada sirve hablarle a un hermano que está en necesidad, ¿no? Que viene y te cuenta, ¿no? ¿Sabes que estoy pasando una necesidad? Y vos digas, che, qué mal. Siento mucho lo que estás pasando. Voy a orar por vos. Acordate que Dios siempre provee para lo suyo. Él es un Dios que da todo. Chao. No, si vos podés hacer algo por la persona, hacelo. No digas simplemente, qué mal. Si está en tu posibilidad de ayudar, ayúdalo. Alentalo, orá por él, pero si tenés la posibilidad de ayudar, ayúdalo. Porque si solamente de la boca para afuera y no hace nada, no sirven de nada esas palabras. Santiago lo dice en capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve lo que le decís? Si vos pudiendo ayudar no lo ayudaste. Ese tipo de actitud no honra al Señor. Lo que corresponde, ¿qué es? Que compartas para las necesidades de tus hermanos, de los santos. O sea que si tenés la posibilidad de ayudar a tu hermano que está en necesidad, lo hagas. Por otro lado, también el pasaje anima a practicar la hospitalidad, o sea, ser hospitalarios con los demás. En la época de la epístola era común que haya hermanos que al servir, por causa del Evangelio, se trasladaban de una región a otra y necesitaban de la ayuda de hermanos para poder hospedarse. No había hoteles, ni las hosterías eran muy peligrosas, y necesitaban un lugar donde quedarse. Entonces Pablo le dice, sean hospitalarios. Ahora, en este tiempo es más difícil tener oportunidad de ofrecer un espacio de descanso por un hermano. No hay tantos gente itinerante así, hermanos nuestros. Pero el concepto general que sí se mantiene es la de ser hospitalario con la familia en la fe. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué ejemplo? Bueno, cuando un hermano te visite, ponele buena cara, ¿no? No ponga, cayó a la hora de la comida, ¿qué hacemos? Tratá a cada hermano como parte de tu familia, ofreciéndole lo mejor que tenga. No te guardes el pan de hoy y
le das pan de ayer. No, dale lo mejor que tenga. Dale lo mejor que tenga. ¿Definiste hacer algo de comer? ¿Tenés un matarazo y un sol pampeano? Dale el matarazo. Dale el mejor que tenga. Porque es tu familia. Son tus hermanos. Sé hospitalario. Sé hospitalario. No des lo que te sobra. No murmures. No te quejes cuando te toca atender a un hermano que está en necesidad. Sean hospitalarios, dice Pedro en 1 Pedro 4:9. Hospedados los unos a los otros. Sean hospitalarios, pero sin murmuraciones, sin estar quejándote. ¿Por qué? Porque Dios no desea eso, sino todo lo contrario. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quizás alguno puede estar pensando, diciendo, pero entonces ¿qué? ¿La Biblia está fomentando la vagancia con este mandato? Bueno, claramente que no. Ya vimos que la voluntad de Dios es ser diligente. Incluso el mismo Pablo en otro pasaje dice cuál es el deber de aquellos que no quieren trabajar. Usted sabe cuál es. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros le dimos otro mandato. ¿Cuál es ese mandato? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que no está fomentando la vagancia. Lo que está planteando aquí el apóstol, lo que la Biblia nos está planteando el Señor, es que siempre va a haber situaciones en las que haya hermanos que requieran de tu ayuda, ya sea tanto espiritual como en este caso más énfasis en lo material, y cerrar la mano con mezquindad es algo que no agrada a Dios. Ese es el punto. El lineamiento es que todos los creyentes sean generosos y hospitalarios los unos con los otros, porque eso edifica al cuerpo. Habiendo revisado entonces cada uno de los mandamientos de esta sección, creo que queda clara la segunda categoría de deberes que los creyentes deben cumplir de acuerdo a la nueva vida que Dios le ha dado en Cristo. Es necesario que tengan las actitudes adecuadas de unos a otros. ¿Para qué? Para que el Señor sea honrado, para que la iglesia local sea realmente edificado en todo, para ser de buen testimonio al mundo que nos observa, porque es lo que se espera de cada miembro, porque hemos sido capacitados por Dios para lograr este objetivo. Usted sabe, Efesios 2:10, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, y porque justamente un día serás evaluado por lo que tenías que hacer mientras estuviste en este mundo, y vas a ser juzgado si hiciste bien o si hiciste mal. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay lugar para las excusas respecto a todo esto, hermanos. Dios te ha hecho parte de su pueblo y quiere que como parte de su pueblo seas muy celoso en cuanto a las buenas obras y al compromiso que tenés con los demás. Dios quiere que sea así. Los deberes mutuos en este caso son bastante claros. Mandatos de unos a otros respecto al amor y a la honra. Lineamientos acerca de cómo servirnos los unos a los otros. Actitudes correctas en medio de las aflicciones que nos toca pasar juntos. Y respuestas adecuadas ante las necesidades de tus hermanos. Hermanos, todo esto y mucho más es parte de tu culto racional para Dios. Adorarle al Señor no es solo cantar canciones hermosas, sino también obediencia a sus mandamientos. Entregar tu vida en sacrificio agradable a Él es entregarte para el servicio amoroso y piadoso hacia tu familia en la fe. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué harás al respecto de esto? Haciendo una reflexión acerca de todo lo visto en el día de hoy, creo que vale la pena considerar lo siguiente, hermanos. Aunque es verdad que la salvación es una obra que Dios hace de manera individual en cada uno de nosotros, si nos enfocamos en la meta que todos deseamos,
de permanecer como una iglesia sana en la fe, que busca agradar a Dios, esto no puede lograrse por el esfuerzo de uno o dos, sino que siempre será un logro colectivo. ¿Es tu deseo que esta iglesia siga siendo sana? Se necesita el aporte de todos. Es obvio que lo único indispensable en la iglesia es el Señor, pero eso no elimina la cuota de responsabilidad que cada uno tiene respecto a la edificación y el crecimiento de la iglesia local. Vos también sos responsable. Incluso, hermano, este tema es muy serio. Una iglesia local que persistentemente no obra de acuerdo a la voluntad de Dios puede perder la bendición de representar al Señor e incluso puede llegar a extinguirse como iglesia local. En Apocalipsis 2:5, el Señor habla a una iglesia local, la iglesia local de Éfeso, y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tomar en poco, hermano, los lineamientos y mandatos divinos es despreciar a Dios mismo. Que el Señor, hermano, nos guarde de ser indiferentes a su voluntad para no ser juzgados por Él. Pero en cambio, hermanos, andar en obediencia a estos deberes mutuos trae una bendición inmensa. Hace a toda la iglesia más como Cristo y nos prepara diligentemente para su venida. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo entendía claramente cuál era su rol, que en un sentido es el rol de cada uno de nosotros. Seguramente aquellos que han leído en estos días el libro Discipular, este pasaje muy importante, Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, sirviendo y ayudando a los demás a fin de presentar a los demás para el día de la venida del Señor, de una manera que honra a Dios. Pero hermanos, hay algo más que decir. Incluso a cada iglesia local que permanece fiel al Señor, se le promete un gozo eterno en su regreso, en el regreso de Cristo por los suyos. En Apocalipsis 3:12 las palabras de una iglesia fiel nos animan como iglesia local. Fíjense que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Uno lee esto y dice: wow, qué grosso, no entiende bien qué es todo esto, pero por lo que se lee es grosso. Hermano, no estoy seguro de cómo será ese momento o esta promesa para una iglesia fiel. Pero en mi imaginación y fantasía quizás está justamente que con el gozo incomparable de ver el rostro del Señor cuando Él venga por su iglesia y que venga justamente por nuestra iglesia, va a ser también un gozo precioso, hermoso, el poder ver a mi familia en Cristo de ICPD, todos juntos alabando al Cordero. Qué gozo que será en ese momento, hermanos.
De en esa situación tan hermosa y gloriosa, vernos a los ojos y poder decir juntos, ya está familia, ya llegamos. ¿Ven? Todo lo que hizo realmente valió la pena. Disfrutemos juntos la gloria que el Señor en su gracia ha dispuesto para todos nosotros. Ese es mi anhelo, hermano. Y eso creo que debería ser el anhelo de cada uno de nosotros al servir a los demás. Presentarnos ese día delante del Señor como un solo cuerpo. Finalmente, hablar de la venida de Cristo en su gloria por su pueblo me da el pie para advertirle a aquellos que hoy me escuchan y que todavía no están en Cristo. Lo que para aquellos que han recibido la salvación es el momento más hermoso que están esperando cuando Cristo regrese, para vos es un llamado urgente a que consideres que te espera un juicio tremendo delante del trono de Dios. El Señor mismo te va a juzgar y a causa de tu rechazo a Dios y al Evangelio te espera un castigo eterno en el lago de fuego y azufre que Él ha dispuesto para todos los que lo rechazaron. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero incluso la noticia se pone aún peor. Si hoy mismo, vos que estás sin Cristo, si hoy mismo partís de este mundo en tu condición actual, no hay segunda posibilidad, no hay otra chance de expiar tus culpas. No existe un lugar, como dicen algunos, el purgatorio. En la Biblia no se enseña tal cosa. Por lo que si hoy morís, ya desde hoy mismo te espera el castigo eterno en el infierno. No es chiste esto, no es un juego. Pero hay esperanza para tu vida. El Evangelio da el testimonio más hermoso de toda la historia. Nos cuenta que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida juntamente con Él, una vida que es eterna. En Cristo hay perdón. Él murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día con poder, confirmando que el Padre aceptó el pago por nuestras transgresiones. Por eso, Cristo tiene completa autoridad para otorgarle el perdón de sus pecados a todo el que ponga su fe en Él. Tenés que arrepentirte de toda tu maldad, darle la espalda al pecado y venir a Jesús. El Evangelio nos dice que si hoy mismo te arrepentís y crees en Jesús de todo corazón, hoy mismo recibirás el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Hoy mismo. Mi pregunta es, ¿qué harás hoy? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos fortalece, nos exhorta, consuela nuestros corazones, nos amonesta a vivir de una manera que te honre, con la actitud personal correcta, pero con las actitudes mutuas adecuadas. Que podamos reflexionar en todo lo visto en el día de hoy y que eso nos anime, nos ayude a vivir de una manera que te honre, para que así toda la iglesia sea edificada y tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a meditar en todo esto y a partir de esto poder vivir para tu gloria. Bendecite el tiempo final de alabanzas, que tu nombre sea glorificado por medio de la alabanza que tu pueblo va a cantar en este momento. Ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.